Publicidad. El arte de separar a la gente de su dinero. Capítulo 2. Humor. El humor. ¿Qué es? ¿Por qué cada país tiene un sentido del humor diferente? En Francia hay un chiste sobre una pareja de ingleses que está desayunando y el hombre le dice a la mujer: cariño, siento muchísimo haberte hecho daño anoche cuando hacíamos el amor. Y la mujer responde: ¿qué te hace pensar eso? Y el hombre exclama: bueno, te movías. Bien, ese chiste se basa en el sentido del humor de los franceses. Y los australianos tienen uno que dice así: ¿cuándo sabes que un avión de la British Airways ha aterrizado? Porque las quejas continúan incluso después de que hayan parado el motor. Bien, este chiste se basa en el sentido del humor australiano. Ahora bien, los dos ejemplos poseen uno de los pilares básicos que comparten la mayoría de los sentidos del humor: la sátira o la iconoclasia, tomar el pelo. ¿Habéis pensado por qué se utiliza tanto el humor en la publicidad? ¿Será porque reírnos le sienta bien al cuerpo o porque cuando nos reímos bajamos la guardia y somos más susceptibles de que nos vendan cualquier cosa? ¿Por qué los directores de las comedias de televisión introducen risas enlatadas después de la acción? ¿Será que cuando oímos a otros reírse nos apetece más reírnos? ¿Por qué los directores de las series de televisión introducen risas enlatadas después de la acción? ¿Será que cuando oímos a otros reírse nos apetece más reírnos? ¡Ay, qué risa! En este episodio vamos a estudiar cuestiones como ¿por qué todos los grandes equipos publicitarios de Nueva York suelen estar siempre formados por un redactor publicitario judío y un director artístico italiano? ¿Es porque los judíos ponen las ideas y los italianos el estilo? Y si es así, ¿qué pasaría al revés, si tuviéramos un redactor publicitario italiano y un director artístico judío? ¿Por qué los ingleses son los maestros del humor? Ellos dirían que porque son los únicos capaces de reírse de sí mismos. Pero los estadounidenses dirían que porque tienen más motivos para ello. En este programa, Hermann Basch va a hacer lo que los alemanes hacen: examinar de una manera lógica y seria el humor. Diseccionarlo, estudiarlo con lupa para averiguar qué mecanismos emplea y por qué surte efecto. Y al final, preguntarse por qué ya no tiene gracia. Esto tiene pinta de ser un viaje muy largo. Hermann, será mejor que cojas un autobús. Hasta la vista. Dime, Joe, ¿el humor vende sí o no? Seamos realistas. Ni un sí ni un no. Ni sí ni no. Un negocio redondo. No existe lo correcto o lo incorrecto, solo opiniones. Un negocio redondo. Todo el mundo tiene derecho a tener opinión. Un negocio redondo. Da igual. Siempre que surta efecto. Aunque no lo haga. Un negocio redondo. Estar abierto a todo. Un negocio redondo. Abierto a todo. Un negocio redondo. Un negocio redondo. Ya, ya. Estar abierto a todo. Ya, ya. I think I understand. New man buys a diamond at $200, mark it up to $3,000, then discount it to $2,000. Correct.
An $1,800 profit. That's a business. So when you mark it up, you're so far up that when you come down, you're still up. Up, correct. Up, that's the business. Why not mark it up to $4,000? Ethics. Correct. They're quartz, Jack. At Kay Jewelers, we guarantee the honest value of your diamond for a lifetime. In writing, when you do business at Kay, we don't give you the business. ¿El humor vende? Yo creo que sí, a mí me gusta un poquito de fantasía. Sin lugar a dudas. El humor es la vía recta hacia el bolsillo de alguien. La risa como que es la técnica para todo. El humor es muy valioso para todo, es un arma imprescindible para la vida. Cuando se notan los ingredientes del humor, siempre te deja un gusto raro en la boca. Es cuando no me suele hacer gracia. Cuando los haces reír, ni se dan cuenta de que los estás robando. Así que el humor es mejor que un arma. El humor es el arma más poderosa. Si viviéramos en un mundo sin risas, qué pena de vida, ¿no? El humor es el mejor vehículo para el mundo de la publicidad. ¿El humor vende? El humor, bueno, yo diría que no. Y te voy a decir por qué. Nosotros tenemos clientes de todas las partes del mundo y cada uno de ellos tiene un sentido del humor distinto. Y si, por ejemplo, empleáramos humor británico con un ruso o con un japonés, no estoy seguro de que eso surtiera efecto. Y lo mismo pasa con el humor estadounidense. No tiene por qué hacer gracia en Alemania. Los vendedores saben que una de las claves para hacer publicidad a nivel mundial o global está en operar a un nivel muchísimo más visual. Y sin duda alguna se puede emplear un humor mucho más visual en lugar de uno que dependa de la palabra. Ya que el lenguaje, precisamente, te puede plantear el problema de que el remate de un chiste o un juego de palabras en inglés no signifique nada en alemán, en portugués o en francés. No hay duda de que cuando vendes algo tienes que tener el doble de confianza en ti misma y acentuar el doble. Una cosa muy norteamericana es no tomarse en serio a uno mismo. Es decir, ser sincero y reconocer tus fallos. Es algo que gusta mucho a los estadounidenses. Do you have 2-pan pizzas for one low price? Oh, what do you see there? 2-pan pizzas? Well, then we have 2-pan pizzas. El anuncio va del timador de toda la vida que intenta jugársela al personal y del carácter de los norteamericanos que típicamente, por cortesía, no van a decir nada salvo un «Ah, ya veo, gracias». Es como un «Ah, bueno, vale». Do you have 2-pan pizzas for one low price? What do you see there? 2-pan pizzas? Well, then we have 2-pan pizzas. I see, thank you. Nuestra agencia utiliza muchísima gente corriente, o lo que se entiende por gente corriente. I want a woman who wants to hunt. Now, what do I mean by that? A woman who likes to hunt. Hi, girls. My name is Lenny Tepper, and I'm looking for a nice girl. A woman who likes to hunt in the mountains, hunt in the plains. I don't do drugs. Okay, I take lithium, but... I want a woman that's hot. Wow. Whoa, wow, wow, wow. When life is rough, laugh it off with the new Comedy Channel. 24 hours a day, we're there when you need us. Hi, girls, it's me, Lenny Tepper again. Nosotros hicimos algunos anuncios utilizando gente de aquí, de Venecia. Y la verdad es que había cada personaje. Era para anunciar pistachos de California. Ni siquiera tuvimos que escribir los chistes, solo encontrar a la gente adecuada. My angel name is Sam Fernandinaki. People call me Buddy. We have spiritual parties at our house about once every other month. If you're at all interested, we'll invite you. Verás, una de las claves es sorprender al público con algo inesperado. Por ejemplo, cuando en el anuncio de hamburguesas, la ancianita de aspecto frágil abre la boca y dice «¿Dónde está la carne?», lo que no te esperas es la voz que tiene la anciana. It certainly is a big bun. It's a very big bun. Big, fluffy bun. It's a very big, fluffy bun. Where's the beef?
Some hamburger places give you a lot less beef on a lot of bun. Where's the beef? At Wendy's, we serve a hamburger we modestly call a single. And Wendy's single has more beef than the Whopper or Big Mac. At Wendy's, you get more beef and less bun. Hey, where's the beef? ¿Se cuentan bien las historias humorísticas en publicidad? Depende. En los buenos anuncios sí. Eso es lo que intentamos hacer nosotros. El humor tiene que estar bien contado. Esto es interesante porque en la actualidad muchos anuncios humorísticos te cuentan bien el remate de la historia, pero la historia en sí no está bien contada. Y lo que pasa es que en cuanto los has visto una vez, se acabó el interés. Así que lo importante en un anuncio con humor es contar la historia de una forma entretenida y mantener la tensión para que le interese al público cada vez que lo vea. Es como las historias de siempre que se cuentan alrededor de una hoguera. Siempre son interesantes. What can I get you? Blueberry pie and Pepsi. Good song. Great song. Working late on the holidays. Yeah, it's hard on the kids. En Estados Unidos es muy normal que cuando se hace publicidad, el que vende el producto quiera salir en la televisión para contarle personalmente la historia, casi como un predicador. Joe Isuzu. Sí. El anuncio de Joe Isuzu era una campaña para vender un coche y se basaba en una sátira del negocio de la publicidad. Sí. Hicimos un anuncio con Joe Isuzu para promocionar la compañía Isuzu. El coche Isuzu. Nadie se sabía el nombre del coche. Nadie logró nunca pronunciarlo. How fast is the new Isuzu Impulse Turbo? How does 950 miles per hour sound? Lo irónico es que Joe Isuzu realmente representaba la realidad. Pusimos unos subtítulos que contaban la verdad porque estábamos dispuestos a reírnos de nosotros mismos y fingir que el gran mentiroso de Joe Isuzu era nuestro portavoz. Nos hicimos amigos. The Impulse Turbo. Faster than a speeding... Well, you know. Hasta Ronald Reagan, fíjate lo que te digo, en un discurso del Estado de la Nación, delante de todo el país, se refirió a alguien diciendo que era como un Joe Isuzu. I kind of feel that every time they start making promises, like that fellow in the Isuzu commercial, there should be subtitles under them, telling the real story. Estudié en Nueva York y lo que aprendí de Bill Berbach fue que en Nueva York todo el mundo se había avergonzado siempre de ser judío, italiano o polaco. Parece que había que aspirar a ser un miembro de la clase privilegiada, blanco, anglosajón y protestante. Y Bill Berbach fue el primero que logró que la gente se sintiera orgullosa de ser judía, italiana o polaca. La historia del anuncio de Volkswagen es totalmente cierta. Yo había vuelto de Alemania, esto era 1958 o 1959, el 59, y vi a Bill Berbach que me estaba esperando en el pasillo. Se suponía que tenía que haber vuelto hacía 3 días, pero como nunca había estado en París, Julian y yo nos detuvimos allí y llamamos a casa para que nos mandaran dinero. Le vi y le grité, Bill, lo tengo. Y me dijo, ¿lo tienes? ¿Tienes el anuncio? Y dije, no tengo el anuncio, pero ya he pensado en el plan de marketing. Y me dijo, ¿cuál es? Y le dije, verás, vamos a venderle un coche nazi a una ciudad judía. Y lanzamos la campaña. Fíjate, con una agencia judía y es más,
siendo Bill, que era nuestro gran maestro, judío y todo eso. No cabe duda de que eran unos tiempos extraños. No hacía mucho tiempo que había acabado la Segunda Guerra Mundial. Y, lógicamente, seguía habiendo mucho rencor contra los nazis, e ir a Alemania fue una experiencia increíble. Have you ever wondered how the man who drives a snowplow drives to the snowplow? This one drives a Volkswagen. So you can stop wondering. Si hubo alguna vez una campaña atrevida, un milagro del marketing publicitario, fue la historia de Volkswagen. Cogimos un coche alemán diseñado por Hitler y Porsche y lo promocionamos de lo lindo. ¿Qué puedo decir? Es la magia de la publicidad. I'm actually snavely being of sound mind and body to hereby bequeath the following. To my wife Rose, who spent money like there was no tomorrow, I leave $100 and a calendar. To my sons, Rodney and Victor, who spent every dime I ever gave them on fancy cars and fast women, I leave $50 in dimes. To my business partner, Jules, whose only motto was spend, 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 I leave nothing, nothing, nothing. And to my other friends and relatives who also never learned the value of a dollar, I leave $1. Finally, to my nephew Harold, who oft-times said, a penny saved is a penny earned, and who also oft-times said, gee, Uncle Max, it sure pays to own a Volkswagen. I leave my entire fortune of $100 billion. ¿En qué se basaba el humor de la gran agencia DDB? Pues mira, fundamentalmente en el humor judío. En el sentido del humor neoyorquino, que deriva básicamente del humor judío y que se ha convertido en la base del humor norteamericano. Conozco el valor del humor, porque en el Talmud, en la tradición judía, se dice que una lección impartida con humor es una lección aprendida. Se dice que si llevas el mensaje con humor, la gente responde mejor. Estoy totalmente de acuerdo. El humor es un ingrediente muy importante en la vida. Estoy convencido de que el humor judío existe como consecuencia de nuestra propia historia. Teníamos que reír. A veces teníamos que reírnos de los demás. Y con mucha frecuencia teníamos que reírnos de nosotros mismos para sobrevivir. Me estoy acordando de una historia y no puedo resistir la tentación de contártela. Dice así: en Quada, que es una playa cerca de Sao Paulo y que está a eso de una hora y media de viaje de Sao Paulo, es una playa preciosa. Bueno, pues dos madres judías se encuentran allí y una le dice a la otra: Sara, hace 25 años que no nos vemos. Cuéntame, ¿qué hay de tu vida? Oh, verás, me ha pasado de todo, bueno y malo. Y la otra dice: Sara, cuéntame lo malo. Michael, mi hijo, tiene 32 años. ¿Sí? ¿Y qué le ha pasado? Es homosexual, es gay. Oh, Dios mío, qué vergüenza para la familia. Qué vergüenza para la comunidad judía. ¿Qué dirán los judíos de Sao Paulo? Es terrible. ¿Y lo bueno? Y Sara responde: bueno, está saliendo con un chico judío. Braniff International. When you got it, want it. Esa fue una campaña Chaspe, y se necesitaba un cliente Chaspe para ella. Chaspe creo que es tener nervio, valentía o algo así. Soy italiano, pero no sé lo que significa Chaspe. Así que hice una campaña con un par de tipos raros que les toca asientos contiguos. Of course, remember, there's an inherent beauty in soup cans that Michelangelo could not have imagined existed. Talkative Andy Warhol and Gabby Sonny Liston always fly Braniff. They like our girls, they like our food, they like our style. And they like to be on time. Thanks for flying Braniff, fellows. When you got it, flaunt it.
E hizo falta tener chaspe para poner el anuncio en la tele. They say Heineken refreshes the parts other beers cannot reach. Pity the scriptwriter of this next commercial didn't try a can. Oh, hello, Pet. Haven't you even started yet? Yeah, but Pet, it's all preparation, isn't it? Well, if it's not done by the time I get back from Mother's, there'll be big trouble. Right? Yes, Pet. So you see, Heineken even refreshes the pets other beers cannot reach. Los mejores anuncios son los que exponen una sola idea. Sí. A la gente le resulta muy difícil en 30 o 60 segundos retener más de una idea. Y si le das más de una, entonces no retiene nada. Y esta es una pregunta que me han hecho un centenar de veces. Y la mejor forma que tengo de ilustrar lo que quiero decir es... Mira, aquí tengo unas pelotas de tenis. Cógelas. ¿Ves? Ya está. Gracias. Ahí lo tienes, 4. Cógelas. He cogido solo una. Claro, ¿ves? Has cogido una. A pesar de que te he tirado 4, solo has cogido una. Me parece una analogía perfecta para ilustrar, para completar el mensaje. Claro, lo es. Y lo más curioso de todo es que no entiendo cómo la gente no lo ve. Es de cajón. Si yo te digo una cosa, la vas a recordar. Si te digo 4, es como con los chistes. ¿Cómo va a haber 4 finales cómicos? People's Army, all members of the aristocracy are to be arrested. Take him away. We are the People's Army. All members of the aristocracy are to be arrested. But comrade, I'm People's Army too. You expect us to believe that? Take him away. The mellow taste of Smirnoff Black. Imperial Russia's best kept secret. Al echar un vistazo a la historia del humor en Gran Bretaña, te das cuenta de que en realidad comienza a principios de este siglo. En la era victoriana había muy poco humor en este país. La famosa frase de la reina Victoria, no nos hace gracia, lo dice todo. Había muy poco ingenio en ese sentido porque era un país muy serio, compuesto por una burguesía industrial y una aristocracia muy serias que básicamente estaban ahí cumpliendo con toda seriedad con su deber para con Dios al gobernar los destinos del mundo. Así es como se veían a sí mismos. Tenían una responsabilidad. Habían conquistado el mundo y más valía que las riendas las llevaran ellos. Pero Gran Bretaña empezó a perder la oportunidad de gobernar el mundo. La gente empezó a marcharse, tuvimos 2 guerras, nos arruinamos y de repente ya no éramos nada poderosos. El único mecanismo que pudimos encontrar para sobreponernos a la pérdida de poder fue reírnos de nosotros mismos, porque de lo contrario nos hubiéramos echado a llorar. Empezamos a bromear, empezamos a reírnos de nuestra sombra y claro, es mucho más fácil, como hacen los judíos, reírse de uno mismo que permitir que otro se ría de ti. Porque eso lo puedes soportar. Excuse me, Sir Brown. Got the present, sir? Of course, Bob. Enough in the whip round, then. £75 and 14p. 14p? You put that in? Don't suppose you bought it with your... With my Barclay card? Oh, yes, obviously. Boff, I had a manila envelope stuffed with cash, and so naturally I used Barclay card. It would have been insured against loss or damage. Boff! This is the wedding of the daughter of the head of MI7. There are 4 men on the roof, 2 in the choir, and the vicar has no previous convictions. I think that's ample insurance for a China teapot.
En Inglaterra hay una especie de rechazo hacia la venta basada en la presión. Y por lo tanto, para llegar a la mente de la gente, tienen que usar otros métodos. También eres el creador de otra cosa, de una campaña memorable, de algo que les gusta muchísimo a los alemanes. ¿Ah, sí? ¿Qué? La cerveza. La cerveza de Red Rock Cider, sí. Sí, es verdad. Era el director creativo de GGT. ¿Qué es GGT? Originariamente era Gold Grill Strut. Vale. Queríamos utilizar a Nielsen y la idea era crear un anuncio que fuera un poco como un trocito de una de sus películas o series de televisión, como Agárralo como puedas. La dificultad, por supuesto, era escribir un diálogo a lo Nielsen. Y lo que hice fue... Graham Finn era el guionista, y lo que hicimos fue enviarle el guión a Nielsen por fax para que él se encargara de puntuar los chistes del 1 al 10 o de decirnos si le iban bien o no. En principio a mí esto me pareció excesivo, hasta que vino a una reunión con nosotros y entonces entendí por qué lo quería así. Y es que tiene un sentido de la oportunidad genial. Yes? 2 cones, please. A hot tip led Sergeant Doré and me to Ascot. We mingled unobtrusively for a while before dividing forces. Doré checked the horse boxes. I checked the restaurant. Okay, come on out. You're surrounded. Down as orders. I'll have the Mediterranean prawns. They're off. Okay, I'll have the asparagus then. And 50 to 1, bar. That bar sounds crowded, Sergeant. What's this? Cider? That's not just cider. Fraud squad. Hey, you over there, in the shadows. This is Red Rock Draft Cider. Less gassy, no strong aftertaste. It's a different kind of cider. I'm afraid I'm going to have to ask you to accompany me. This is Red Rock Draft Cider. Less gassy, no strong aftertaste. It's a different kind of cider. All right, Del Rey, take her down to the station. Right, Chief. Red Rock Cider. It's not red, and there's no rocks in it. David, I have an assignment for you. A last chance to make your name at Tesco. I want you to go out and buy some chicken from France. We've heard about a unique breed that lives free range near Bordeaux. Get yourself down there and secure an exclusive deal for us. ¿De dónde salió esta idea de los pollos? Bueno, vino de... ¿Te acuerdas de lo que hablabas antes de ir a ver al cliente y hablar con él? Pues precisamente de ahí. Your chickens run wild in the forests of Bordeaux, living on corn maize. Mais oui. And this makes them amongst the tastiest free-range chickens in all of France. Mais oui. So, Don't come back without them. would you be happy to sell them exclusively to us at Tesco? Mais oui. Oh! Terrific, terrific. Il est fou, ce temps-là. Il m'embrasse maintenant, Michael. Well, might we go and see the little blighters, may we? Mais oui. No, may we? Mais oui. So they roam wild in these very woods? Mais oui. Yeah. A Dudley Moore lo contratamos después, al final, un mes más tarde. Así que teníamos al personaje y teníamos que pensar en quién lo iba a hacer. Y Dudley era nuestro hombre. Signore, these chickens, yes. What do they look like? No, I haven't seen one yet. Era como la búsqueda del santo pollo. Efectivamente, así era. Nosotros también hemos rodado para este programa una especie de chiste sobre el Papa y un contrato de pollos. ¿Lo has visto? No. Para cambiar el Padre Nuestro. No. Pues trata de un ejecutivo que va a ver al Papa. So, to reverse this decline in chicken sales, we need a major campaign. And to do that, we're willing to offer a package of chickens for yourselves and your family and 60 billion lira. That's all very well, but what does it have to do with the church? Well, we'd like the church to make a proclamation changing the Lord's Prayer from "Give us this day our daily bread" to "Give us this day our daily chicken." You want to change the Lord's Prayer? Exactly. It would simply read, "Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done,
on earth as it is in heaven, give us this day our daily chicken. Get this blasphemous sinner out of here. Wait. How about free chickens for you and your families, free chickens for the entire Roman Catholic Third World, plus we would spend 40 billion lira refurbishing the Vatican. As you can see, saunas, jacuzzis. Whirlpool? I'm sure we could arrange that. You got the deal. You won't regret it. There goes our bread account. Es muy gracioso. Why do we walk like one dancer in a dream? Because when I dance on your shadow, it is I that feels the pain. No hago más anuncios con John porque cuando hicimos el último, el de Schweppes, hay un momento en que yo quería que le dieran un puñetazo en el estómago y 2 bofetadas. Ese momento me parecía muy divertido, pero cuando lo editamos, vino John y me dijo, no me gusta, quítalo. Y yo le dije, pero John, si es la gracia del anuncio, nadie se lo espera, es muy divertido. Tú no tienes que decirme a mí lo que es divertido. Yo te digo a ti lo que es divertido y esto no es divertido. What was that shot of a lizard? When I talk to you, I talk to myself. I asked you a question. When I am with you, I am on my own. On your own? Try this. This is on its own. Schweppes tonic on its own. So dry and yet so wet. Hello, Colin. Para mí el anuncio era más importante, me temo, que la amistad. A mí el humor británico me acaba cansando. Es demasiado punzante. Me gusta mucho más el humor negro de algunos de sus escritores que el de muchos de sus anuncios. La verdad es que últimamente no he visto muchos, no los veo. Tal vez cuando vaya a Cannes vea unos cuantos. Algunos no están mal, pero me cansa ese tipo de sarcasmo. Los holandeses hacen cosas graciosas, los ingleses producen cosas graciosas. ¿Por qué los alemanes no producen nada gracioso? Bueno, ¿cuánto tiempo tenemos? No, en serio. Cielos. Bueno, intentaré responder a tu pregunta y espero expresarme bien. A lo mejor no lo logro, pero espero que así sea, porque he pensado mucho en todo esto. En primer lugar, una de las razones de que los holandeses hagan anuncios graciosos es por la influencia de la publicidad británica. Los holandeses tienen canales de televisión británicos desde hace muchos años y han mostrado un gran interés por la publicidad británica y ven anuncios británicos y todo eso. Y lo mismo pasa con la publicidad impresa. Se han visto influidos por el estilo publicitario de los ingleses. En Holanda, a pesar de ser un país pequeño, tiene 14 millones de habitantes, existen unos 6 canales diferentes con mucha publicidad. Así que, si quieres que la gente vea tu anuncio, será mejor que hagas algo al respecto. El humor no tiene por qué ser jajaja, también puede ser algo más sutil. Lo que a mí me gusta es soltar la bomba al principio y luego en los últimos 3 o 4 segundos dar la explicación. Entonces es cuando le coges el sentido. Todo el mundo entiende de qué iba la cosa. Si tiene sentido del humor. El humor y el drama son muy parecidos. Understand me now. Sometimes I feel a little mad, but don't you know that no one alive can always be an angel? When things go wrong, I seem to be bad. I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. That old-fashioned feeling of a real sports car.
The Mazda MX-5. Parece ser que Escandinavia está produciendo muchas cosas divertidas, mucho humor. Intenta vivir en un sitio donde la temperatura pasa de 30 y tantos grados en verano a 40 bajo cero en invierno, donde no hay luz. Más te vale desarrollar un buen sentido del humor si quieres sobrevivir. Hay un viejo dicho inglés, horrible, que dice que el sentido del humor de los alemanes no es cosa de risa, ¿vale? Yo tengo una agencia en Alemania, 2 agencias en Alemania, y tengo unas conversaciones graciosísimas con Heimar Skretter y sus colegas. Pero, por alguna razón, cuando te pones el traje y te vas al despacho, cuando vas a evaluar un anuncio, dejas de ser un consumidor de a pie y te conviertes en un ejecutivo. Y es como, bien, esta es una reunión seria. De forma que las cosas que se discuten en la reunión y que a ti en tu casa te parecerían graciosísimas, pierden la frescura, la espontaneidad. Eso es lo primero. Lo segundo es una cosa que me dijo Walter Lürser. ¿Lo conoces? Pues siempre andaba quejándose de que no podía encontrar a nadie lo suficientemente creativo en Alemania. Y yo le pregunté, ¿a qué crees que es debido? Y él me dijo, verás, Frank, la triste realidad es que esto del humor, el ingenio, los chistes y todo eso, la verdad es que es una creación de los judíos de Alemania. Y esto no es propaganda a favor o en contra de los judíos, ¿vale? No estoy haciendo ninguna declaración política, pero esa gente se marchó del país. Ya hablamos antes de que la gente del cine se marchó de Alemania y que Alemania se convirtió más bien en la gran potencia mundial de la ingeniería, la creadora de Mercedes-Benz y de BMW, de Braun y Bosch, y de toda esa maravillosa tecnología. ¿Cuál es un ejemplo de un buen anuncio humorístico en Alemania? Por ejemplo, uno muy famoso es el de Mercedes. Es un salón. Una chica que espera a su novio. Y este llega muy tarde y pone como excusa, tuve una avería en el Mercedes. I'm so sorry. I had a breakdown. With your Mercedes? Creo que una de las causas de que los anuncios de la televisión alemana no sean tan interesantes y originales como podrían serlo es que los alemanes han trabajado demasiado fuera y no se han dedicado lo suficiente a lo suyo. Y no me refiero solo a la industria cinematográfica alemana de Múnich, pero hay otras ciudades como Hamburgo, Berlín y tal vez el este, donde hay verdaderos talentos malgastados que están esperando poder expresarse. Alemania necesita encontrar una forma propia de expresión. Hola, estamos en Düsseldorf, en Alemania, en pleno corazón del humor de Alemania, y vamos a hablar con Norbert Quadflieg, el director creativo de TBWA. Señor Quadflieg, ¿qué me cuenta sobre el humor en la publicidad alemana? Vale, mejor nos vamos a Brasil. Y aquí estamos en Río de Janeiro con Marcelo Serpa, el gurú de la publicidad brasileña. Le vamos a preguntar qué opina del humor en la publicidad brasileña. ¿El humor en Brasil? Bueno, creo que es más fácil tener el sentido del humor en Brasil que en ningún otro sitio, porque con los 40, 44 grados que hace en verano, es mucho más fácil tener buen humor en Brasil que en Alemania. En Carnaval el sentido del humor está presente, es el mismo concepto que para la publicidad.
¿La publicidad es por excelencia el arte de separar a la gente de su dinero? Sí, creo que la publicidad es por excelencia el arte de separar a la gente de su dinero. Bienvenidos al por excelencia arte de separar a la gente de su dinero. Creo que el consumidor brasileño, en lo referente a la publicidad, es bastante parecido al consumidor inglés. Aquí la gente tiene sentido del humor y le gusta algo un poquito distinto, un poco disparatado. Cofac Turbogas. Comfort on straightaways. Safety on curves. The others are a disaster. Cofac Turbogas. The car's best friend. And the car's owner, too. A los australianos les gusta ese tipo de humor caracterizado por la inexpresividad deliberada del humorista. Nos pareció cómica la idea de mostrar una situación que reflejara como que a los australianos no les importaba que su mejor amigo se estuviera muriendo. La cerveza es más importante a que se muera su amigo. Por supuesto, es una exageración. Billy is real crook, Doc. He's sweating like crazy. Temperature of 104. Well, he looks terrible. What do we do, Ava? Give him a cold drink. The coolest thing in the house until I get to you. Otherwise, well, it can be real bad. What'd the doc say, Bruce? He said it's going to be real bad, though. Vamos a ver, James, ¿cómo puedes demostrarnos aquí en MC Saatchi que el humor surte efecto internacionalmente? Lógicamente, en la actualidad, la investigación es algo muy importante y estas cosas se pueden investigar. De hecho, he convocado una sesión para ahora mismo y espero que demuestre mi tesis. Así que, si quieres acompañarme. Buenas tardes, damas y caballeros. Estamos llevando a cabo una investigación sobre el humor en la publicidad. Les voy a contar una serie de chistes. El primero es este. ¿Cuál es la diferencia entre el esperma y los abogados? La diferencia es que uno de cada 500.000 espermatozoides tiene por lo menos la oportunidad de convertirse en un ser humano decente. Vale, bien. El segundo, este es muy bueno, ¿eh? Es un chiste de médicos. Un tío va al médico y le dice, doctor, creo que soy un perro. Y el médico le dice, bien, siéntese en el sillón. Y dice, pero doctor, no me tienen permitido subirme a los sillones. Bien. A ver con esto.